La infancia es un país lejano que se visita en sueños. La frase irrumpe como una puerta entreabierta hacia un territorio que creíamos haber dejado atrás, pero que insiste en volver en forma de símbolo, de olor difuso, de sombra. En su aparente suavidad esconde una tensión. ¿Qué ocurre cuando un país permanece en nosotros incluso después de haberlo abandonado? Aquí aparece la primera grieta. La memoria no es un archivo, sino una máscara que se reconfigura, que oculta y revela según nuestras defensas. Lo que llamamos infancia no es un álbum de escenas, sino una geografía emocional cuyas montañas son miedos, cuyos ríos son deseos, cuyas fronteras se expanden cada vez que dormimos. Y si ese país lejano no fuese un lugar, sino una fuerza activa que moldea silenciosamente nuestras decisiones adultas, nuestra forma de amar, de huir, de hablar. Aquí solo presentaremos la tensión. Más adelante abordaremos tres planos: el psicológico, la sombra y la estructura que dejamos inconclusa; el filosófico, lo que significa mirar hacia atrás sin quedar atrapados; y el práctico, cómo transformar ese país remoto en guía y no en prisión. Si aceptamos que la infancia es un país, debemos aceptar también que es un territorio compuesto por leyes invisibles. Algunas son dulces, otras severas. Muchas están escritas con tinta que ya no recordamos. Sin embargo, siguen operando como la fortuna de la que hablaban los clásicos, una fuerza que no controlamos del todo, pero cuya influencia podemos aprender a descifrar. En psicología profunda, este territorio toma la forma de arquetipos, de huellas sombreadas que no desaparecen con el tiempo, sino que simplemente cambian de nombre. Lo que un día fue miedo a la oscuridad se convierte en miedo a la soledad. Lo que fue impulso creativo se vuelve ambición o ansiedad. Nada se pierde, solo muta. En este plano, la infancia no es nostalgia, sino estructura. No es pasado, sino cimiento. Y el sueño, ese mecanismo que la frase evoca, es el punto de encuentro donde la máscara moderna se relaja lo suficiente para dejar ver la verdad subterránea. El plano filosófico nos obliga a preguntarnos qué significa que un país esté lejano. La lejanía no es solo temporal, es también conceptual. No sentimos la infancia distante porque haya pasado, sino porque nuestra identidad ha levantado capas de discurso, consumo, prisa y simulación que la ocultan. Byung-Chul Han hablaría aquí del peso de la hiperproductividad. Un yo desgastado que ya no tolera silencios, incapaz de escuchar la voz suave del origen. Nietzsche insinuaría que mirar atrás exige coraje, porque implica interrogar el fundamento de nuestras afirmaciones. Foucault recordaría que toda identidad está mundiada por regímenes de poder, incluso los que suceden en el hogar. Simone Weil subrayaría la gravedad de recordar con atención verdadera. Así, la infancia se vuelve lejana no porque esté atrás, sino porque hoy vivimos demasiado hacia afuera. La distancia no es del tiempo, es de la conciencia. Pero, ¿por qué la visitamos en sueños? Tal vez porque estamos diseñados para no olvidar aquello que funda lo que somos. El sueño funciona como mensajero. Trae imágenes destiladas, metáforas sin permiso, fragmentos que actúan como brújula. En el sueño, la sombra aparece sin máscara. Allí no importa la coherencia racional, importa la verdad emocional. Y esa verdad suele venir de la infancia porque es allí donde se creó el esqueleto de nuestras narrativas internas. Viktor Frankl sugería que el ser humano no soporta el vacío de sentido. En ausencia de una narrativa clara, la mente busca en el origen. El sueño es, entonces, una negociación, la conciencia adulta intentando dialogar con un yo más primitivo, más auténtico, más esencial. Ahora entramos en el plano práctico. Si la infancia es un país lejano que visitamos en sueños, ¿cómo podemos relacionarnos saludablemente con ese territorio? La respuesta no es volver a él, ni ignorarlo,
sino traducirlo. Primero, entender que las emociones que allí nacieron siguen siendo fuerzas activas. No se trata de superarlas, sino de darles un nombre contemporáneo. El miedo antiguo tal vez hoy es autocrítica excesiva. El deseo reprimido quizás se expresa como inquietud constante. Cuando logramos traducir esos impulsos, la sombra deja de gobernar desde lo oculto. Segundo, crear espacios de pausa consciente. La velocidad moderna nos separa radicalmente de la introspección. Sin silencio, no hay acceso al país lejano. Sin lentitud, no hay integración. Tercero, cultivar la atención como acto ético. Como diría Well, la atención es una forma de amor, y ese amor, aplicado a uno mismo, reorganiza el territorio interior. Para avanzar, necesitamos entender la lógica de ese país remoto. No se deja dominar, solo se deja comprender. Pretender controlarlo es caer en la ilusión racionalista. Temerlo es caer en la parálisis emocional. El punto intermedio es la lucidez. Mirar sin huir, escuchar sin justificarse. En este nivel, el yo adulto debe dialogar con el yo originario. No para rescatarlo ni para borrarlo, sino para integrarlo. Naval Ravikant lo formularía como simplicidad. Quitar capas hasta llegar a lo esencial. Jung lo expresaría como individuación. Permitir que las partes internas formen un todo coherente. La infancia, entendida así, no es vulnerabilidad, sino raíz. Un país lejano, sí, pero un país que sostiene. Llegados a este punto, la distancia se transforma en perspectiva. Desde lejos, podemos ver el mapa completo. Heridas, fortalezas, ilusiones, repeticiones. No como condenas, sino como patrones que pueden ser reescritos. La clave no es aferrarse a la infancia ni demonizarla. Es reconocer que todos habitamos una doble ciudadanía. El adulto que habla y el niño que siente. Ignorar a uno debilita al otro. Por eso, la frase funciona como recordatorio permanente. Cada decisión que tomamos lleva la marca de ese territorio silencioso. Y cada sueño que lo evoca es una invitación a volver con ojos nuevos, no para refugiarnos, sino para comprender. Finalmente entendemos el mensaje central. La infancia es un país lejano porque la conciencia adulta se ha vuelto ruidosa, pero lo visitamos en sueños, porque lo esencial nunca se pierde. Ese país no es solo memoria, es estructura, lenguaje emocional, raíz simbólica. Ignorarlo nos fragmenta, escucharlo nos entra. Mirarlo de frente nos obliga a preguntarnos quiénes somos realmente cuando la máscara cae y la sombra se hace visible. Y quizá esa sea la tarea más profunda del ser humano contemporáneo. Reconciliar la prisa con el origen, la máscara con la esencia, la voluntad con la memoria. No para idealizar el pasado, sino para habitar el presente con mayor claridad. En el fondo, ese país lejano sigue hablándonos. Y la verdadera madurez consiste en aprender a escuchar.